Muchas veces el paciente no tiene sibilancias, tiene un equivalente que es la tos, una tos seca. El paciente empieza a presentar mucha tos cuando está expuesto a los alérgenos desencadenantes del asma. También otro motivo que causa mucha tos crónica, que también está relacionada al acostarse, es el reflujo gastroesofágico. Y luego también está la tos estacional, que es una tos alérgica, que el paciente en ciertos periodos del año, por ejemplo, en la primavera, hay pacientes que tienen mucha tos solamente en ciertas estaciones del año por cambio de temperatura, pacientes que solamente presentan tos durante el invierno o solamente durante la primavera. Y luego, otra característica de la tos es una tos seca o si la tos es húmeda. La tos húmeda puede tener o no expectoración. Por eso es importante preguntarle al paciente si él puede expectorar. Y si el paciente expectora, hay que preguntarle las características. No es lo mismo una tos blanquecina, una expectoración blanquecina, o una expectoración verdosa, una expectoración amarronada o una expectoración con sangre, sanguinolenta. Y si las características de la tos todo cambian. Por ejemplo, en los pacientes con EPOC, ellos pueden tener una tos húmeda, pero cuando el EPOC está exacerbado, tienen una tos ya productiva, una expectoración. Cuando el EPOC, pero como es la tos de la exacerbación, es una tos húmeda, productiva, y si tiene expectoración suele ser una expectoración blanquecina o un poco espumosa. Pero cuando hay una sobreimpresión agregada, las características cambian. El paciente dice muy bien que antes tenía una tos con catarro blanco y lo que le lleva a la consulta es que ahora tiene una tos con catarro amarillo o verdoso. Por eso si el paciente dice yo siempre tengo tos, hay que preguntarle las características cambiaron y cuáles son las características que cambiaron. Es normal que produzcamos un poco de secreción. Normalmente nosotros, adultos sanos, producimos hasta 100 ml por día. El tracto respiratorio es húmedo. Cuando empezamos a presentar expectoración evidente, sintomática, cuando sobrepasa los 100 ml al día. Bueno, cuando sobrepasamos esta producción, ya debemos pensar de que hay una patología subyacente. Puede ser un cuadro viral, puede ser un cuadro bacteriano. Y una patología que no es muy frecuente
vamos a ver. La mayor causa son las neoplasias broncopulmonares y la tuberculosis. La tos por expectoración de la tuberculosis, la hemófisis por tuberculosis es muy característica. El paciente expectora coágulos de sangre y es sangre roja, rutilante, no es una sangre digerida. En los pacientes con tromboembolismo pulmonar también la hemófisis tiene una característica que es una expectoración un poco espumosa, pero no es una sangre roja rutilante. También se conoce como agua de carne lavada. ¿Conocen cuando lavamos la carne? Queda un poco roja el agua, pero no es una sangre roja rutilante. Asimismo, esta es la hemófisis por tromboembolismo pulmonar. Esa misma característica también puede haber en el edema agudo de pulmón, en la hemófisis por edema agudo de pulmón. Bueno, y luego la gravedad puede ser una hemófisis leve que no va a poner en riesgo la vida del paciente, pero cuando se puede calcular más o menos entre 100 y 600 ml en menos de 24 horas, me amenaza la vida del paciente. Yo tuve un caso de un paciente que vino muy consumido de urgencias y su motivo de consulta fue tos con sangre. Me dijo, doctora, yo escucho tos con sangre. Yo le pregunté, ¿mucha cantidad? Y él me dijo, más o menos, a veces sí, a veces no. Y yo le llevé al paciente caminando a tomografía porque él estaba consumido, tenía pérdida de peso, sudoración y crepitantes en vértices. Tenía toda la clínica para una tuberculosis. Y fuimos caminando y él me dijo, doctora, esperar porque otra vez voy a tener mi tos. Y él lo que hace para toser es se saca la ropa. Se sacó la ropa y yo le pregunté,
Bueno, y para poder iniciar un tratamiento y un tratamiento adecuado debemos establecer la causa del la disnea, si es de origen cardíaco o si es de origen pulmonar. Bueno, después otro motivo de consulta es el dolor torácico. La parte de dolor desarrollada en semiología, ¿sí? Que hay que primero preguntar al paciente el nivel de dolor, qué tanto le duele, la localización, si él puede referir exactamente dónde está el dolor o si es un dolor mal localizado, el inicio, hace cuánto le duele al paciente. Es importante si tiene síntomas acompañantes, si tiene síntomas desencadenantes o síntomas agravantes. Y si es un dolor agudo o crónico. ¿Cuándo podemos tener dolor torácico asociado al sistema respiratorio? Muy frecuente es el dolor neurítico, ¿recuerdan? Cuando el paciente tiene una neumonía ya complicada con derrame pleural y él tiene dolor en el sitio donde está la condensación y donde está la rama, sobre todo la inspiración. Tiene una respiración superficial porque al respirar él duele. ¿Cómo es el dolor? ¿Recuerdan? Es un dolor pulsante que se exacerba con la inspiración profunda. Entonces, si tenemos esa sospecha, debemos pedir al paciente que realice una inspiración profunda y preguntar si al inspirar profundo se exacerba el dolor. El dolor propiamente del sistema respiratorio se puede confundir con qué? Con las cardiopatías, con los infartos. El infarto de cara inferior irradia, sobre todo en el epigastrio. Muchas veces el paciente cree que le duele el pulmón, pero en realidad es el pericardio que está sufriendo por la hipoxia. Después, aneurisma aórtico. El aneurisma aórtico es muy característico porque es un dolor bien retroesternal. Y es un dolor, cuando el aneurisma empieza a disecar, es un dolor penetrante. El paciente no solamente siente que le duele la región anterior del tórax, sino también por detrás. Por eso el paciente cree que le duele el pulmón. En las pericarditis, aparato digestivo, también el reflujo gastroesofágico es un diagnóstico diferencial importante, y las patologías mamarias. El paciente o la paciente puede tener un nódulo mamario que está comprimiendo alguna fibra nerviosa y es eso lo que causa el dolor que irradia el tórax, o el osteoneuromuscular, las osteocondritis. Muchas veces el paciente llega también con dolor y dice que no puede respirar porque al doler le duelen los pulmones, pero en realidad es una osteocondritis que es muy frecuente durante o después de procesos infecciosos virales. Hay una inflamación de los cartílagos costales y duele a la inspiración porque el tórax se expande y causa el dolor osteomuscular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo descartamos? A la palpación, a la digitopresión, el paciente refiere dolor. Le pedimos que realice una inspiración profunda, duele por la expansión torácica. Y luego palpamos, sobre todo en la región paraesternal, y el paciente siente mucho dolor.
principal causa? Los ronquidos. ¿Qué ocurre durante el ronquido? Durante el ronquido, generalmente es un trastorno mecánico, ¿verdad? Hay un colapso, puede ser un colapso de los cornetes nasales. Lo que ocurre es que algunos tienen tabique desviado o los cornetes nasales hipertróficos y hay un paso dificultoso de aire, de oxígeno. Entonces se realiza un esfuerzo mayor. ¿Y qué causa eso? Cuando no hay un paso correcto, hay un poco de hipoxia. Cuando es muy severo, ya tenemos el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Qué ocurre ahí? El paciente hace pausas de apneas. No sé si tienen algún familiar. Se ve mucho en personas un poco mayores que están roncan toda la noche y después hay un silencio. Y luego empieza el ronquido de nuevo. Eso no es porque la persona dejó de roncar, es porque es una apnea. Hay personas que hacen apneas muy prolongadas, de hasta 30, 40 segundos. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? El cerebro sufre de hipoxia. Existen los ronquidos que son posicionales. Cuando se logra alinear bien el ángulo, hay un correcto paso de oxígeno, de aire. En este caso, la persona no va a roncar. Por ejemplo, las personas que roncan solamente cuando están en decúbito dorsal se lateralizan y dejan de roncar. Pero hay personas que duermen en decúbito dorsal, están roncando y luego hacen la apnea y luego vuelven a roncar. Esas personas hacen luego una inspiración forzada y vuelven a despertar, porque el sistema nervioso central fue lo que despertó al paciente. Yo tenía una compañera de residencia con la que compartíamos la misma habitación y yo tuve que mudarme, porque ella no solo roncaba, ella estaba acostada, había un silencio y yo decía, ay no, porque ella salía después, ella se sentaba asustada. ¿Y qué pasaba después? Respiraba y volvía a dormir, porque ella no se despertaba realmente. Ella lo que hacía era una inspiración forzada después de la apnea prolongada. ¿Y qué es lo que causa la apnea prolongada? Hipoxia también de los tejidos. Bueno, ¿cómo podemos sospechar que un paciente tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño? Un paciente que tiene ronquidos, a veces el familiar mismo constata, o la esposa o el esposo que ronca y que tiene esos sustos durante la madrugada y vuelve a dormir. Si el paciente va solo a consulta, el paciente ya sabe que ronca, le vamos a preguntar esto. Durante el día, ¿cómo se mantiene después durante el día? El paciente con apnea obstructiva del sueño es un paciente que no tiene un buen descanso por la hipoxia cerebral nocturna que hace. El paciente durante el día está con mucho sueño, con mucha fatiga. Y hay un estudio para estratificar el grado de apnea, que es la polisomnografía. El paciente va a un centro especializado de estudio, le colocan un oxímetro y un sensor que capta el grado de apnea, si la apnea fue muy prolongada o no, y el grado de obstrucción. Generalmente a partir del 40% de obstrucción o 50% ya es una obstrucción severa y el paciente debe utilizar el CPAP. La doctora Vivian habló del CPAP, ¿sí? Que es un dispositivo que cuando el paciente hace las apneas le envía oxígeno en ese momento para que el cerebro no sufra de hipoxia y los otros tejidos también. Qual que é o nome do exame, prof? ¿Cómo? O nome do exame? Polisomnografía. Obrigada. Polisomnografía. Entonces,
si tienen familiares que roncan demasiado, tienen indicación de realizarse el estudio. Bueno, luego tenemos las alteraciones ventilatorias. La más frecuente es la taquipnea. La taquipnea, que es la frecuencia respiratoria aumentada. ¿Recuerdan de cuánto a cuánto es la frecuencia respiratoria normal? ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? Hasta 20. En mujeres es de 14 a 16 y en varones puede ser de 16 a 20. ¿Sí? En niños es un poco menos. A partir de 20 entonces ya estamos hablando de una taquipnea. 20 para arriba. 21, hasta 20 es normal. 21 para arriba ya es una taquipnea y volvemos a identificar. A partir de 30 ya es una taquipnea grave. El paciente generalmente ya tiene un uso de musculatura accesoria, ya se fatiga, con una frecuencia de respiración mayor a 30, ya podemos valorar el requerimiento de intubación orotraqueal. El paciente ya puede requerir si no logramos solucionar la causa. Si no baja la frecuencia respiratoria, el paciente se va a fatigar. Luego tenemos las lesiones patológicas. Y tenemos la respiración de Kussmaul, que cuando vayan a urgencias van a ver bastante. ¿En quiénes vemos la respiración de Kussmaul? Hay una patología donde la respiración de Kussmaul es patognomónica. La cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética severa, el paciente ya llega disneico, llega taquipneico y con una respiración de Kussmaul. ¿Cómo es la respiración de Kussmaul? Son respiraciones muy profundas y tienen una característica que es una inspiración profunda, hace una pequeña pausa al paciente, una pequeña apnea y luego hace una expiración profunda corta, es así. Y el paciente hace eso varias veces. La frecuencia puede estar mayor a 30 en una respiración de Kussmaul. Luego tenemos la respiración del Cheyne-Stokes. La respiración del Cheyne-Stokes es muy frecuente en pacientes que tienen afectación del sistema nervioso central. Un paciente politraumatizado. Cuando tienen un paciente politraumatizado que tuvo un trauma cráneoencefálico, hay que tener muy en cuenta la respiración del paciente. ¿Cómo es la respiración del Cheyne-Stokes? Es una respiración que empieza leve, que va aumentando la profundidad en la inspiración, expiración, luego va descendiendo y hay una pausa, una apnea, y luego empieza el ciclo otra vez. Va de menor, incrementa, disminuye, pausa. Y se puede ver bastante. Cuando el paciente tiene respiración de Cheyne-Stokes y es un traumatismo cráneoencefálico, también hay que intubar para asegurar la vía aérea. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que esta pausa, esta apnea, se va a prolongar. Muy normal, muy común de ver que el paciente presenta esa respiración, pero las apneas cada vez son
traumatismo, esta apnea se prolonga y el paciente hace un paro cardiorrespiratorio. ¿Y cómo es la respiración de Chinisto? El paciente respira así, suave. Luego, respiración lenta, y hace una apnea. Y luego empieza otra vez. Y empieza otra vez la respiración. Es muy característico y es muy frecuente de ver. Muchas veces, cuando llega el paciente politraumatizado en urgencias, nos desesperamos porque hay sangre, hay fracturas, hay cortes, laceraciones, el paciente está inconsciente, pero no tomamos en cuenta la respiración. Por eso hay que observar al paciente como un todo y ver qué es lo más urgente. Una fractura expuesta no va a matar al paciente, pero por el tipo de respiración ya podemos saber que hubo una afectación del tronco encefálico. Salud. Y ¿qué vamos a priorizar? Vamos a priorizar intubar al paciente o colocar una férula, ¿verdad? A mí me pasó una vez que yo estaba en urgencias y llegó un paciente joven, 20 años, traumatismo craneoencefálico, estaba con respiración de Chine-Stop, tenía una anisocoria a nivel de las pupilas. Estábamos preparando ahí todo para intubar y el traumatólogo preparando el yeso para colocar la férula. No podíamos trabajar de eso porque él estaba desesperado por la fractura expuesta y nosotros estábamos desesperados por intubar al paciente. Y él, no, por la fractura, hay que estabilizar la fractura. Por eso siempre van a ver los memes en Instagram. ¿Nunca vieron que el paciente está a veces en las historias y el traumatólogo pregunta si ya puede entrar a operar? Porque ellos se desesperan por la fractura. Siempre hay una discusión. Bueno, y la respiración de Chine-Stop también es el reflejo de afectaciones del sistema nervioso central cuando ya tenemos hipertensión intracraneal. Y esto de aquí, generalmente el paciente ya presenta estadios muy avanzados en la fase terminal. Es una respiración totalmente irregular, no hay un patrón. Es una respiración irregular. Podemos ver cuando aumenta la presión intracraneal por traumatismos o por infecciones virales, encefalitis, meningitis, por procesos tumorales también cerebrales, cuando ya hay una compresión de algún tumor que comprime el tronco encefálico, también podemos ver respiración de Dios. Bueno, cuando un paciente está taquipneico, disneico, debemos prestar mucha atención si el paciente tiene uso de músculos accesorios. El músculo accesorio más frecuente de ver son los músculos intercostales. Cuando hay uso de musculatura accesoria, los músculos pectorales o esternocleidomastoides, ya es porque el paciente ya tiene un requerimiento mucho mayor. Intercostales es muy frecuente de ver. Bueno, lo que ya les mencioné hace rato, que cuando hay un aumento importante del trabajo ventilatorio, se produce cansancio y fatiga del sistema muscular. Por eso, cuando vemos a un paciente que está muy taquipneico, muy disneico, con una frecuencia cardíaca mayor a 30, ya hay que pensar en la intubación orotraqueal del paciente para asegurar la vía aérea antes de que ocurra la fatiga. Muchas veces cuando ya se intuba a un paciente que ya está fatigado,
prolongado, el destete es más dificultoso. Por eso siempre se promueve la intubación temprana del paciente, antes de que ocurra la fatiga muscular. Y esto es lo que buscamos con la intubación, el reposo muscular. Tiene un buen pronóstico, es totalmente reversible cuando actuamos antes de que ocurra una fatiga muscular extrema. ¿Y cuándo vamos a ver respiración paradójica? Cuando el uso de la musculatura accesoria ya no se coordina con las contracciones diafragmáticas. El paciente está en inspiración y muchas veces ya en la expiración ahí recién ocurre la contracción de músculos accesorios. Y esta respiración paradójica es un signo de gravedad. Una vez más, cuando hablamos de gravedad y de fatiga excesiva, ya hablamos de requerimiento de ventilación mecánica. Bueno, y un signo de hipoxia crónica es la acropaquia o los dedos en palillos de tambor. Un paciente que desde la juventud ya tenía síndrome de apnea obstructiva del sueño, en la edad adulta, en la tercera edad, ya puede tener acropaquias. Los pacientes fumadores, pacientes que empiezan a fumar desde la juventud para la edad adulta, ya van a tener acropaquia. ¿Quiénes más? Los pacientes con una anemia crónica muy prolongada. ¿Recuerdan en qué tipo de anemia podemos ver acropaquia? Sí, en la ferropénica. Cuando ya es demasiado crónica se puede ver acropaquia. Es un signo de hipoxia. También se puede ver en pacientes que tienen patologías autoinmunes con afectación pulmonar, en pacientes, por ejemplo, con colagenopatías, por fibrosis pulmonar. Se puede ver también con el tiempo acropaquias en una etapa, un estadio muy avanzado de la enfermedad. Podemos ver en pacientes con esclerodermia. ¿Ustedes vieron patologías autoinmunes en algún momento? ¿No? La esclerodermia es una enfermedad que afecta al tejido conjuntivo, el colágeno. ¿Y qué es lo que causa? Causa una fibrosis a nivel pulmonar, causa bastante fibrosis. A nivel de la piel se vuelve acartonada y muy frágil. Es en esa patología donde se absorbe tanto, se consume tanto el colágeno, que el paciente pierde la elasticidad de la piel y es donde se ve la fascia del pajarito. ¿Vieron eso en las prácticas? ¿No? Que el paciente tiene la boca pequeñita, la apertura oral tiene muy disminuida y tiene la nariz muy prominente y muy afinada porque ya no hay cartílago prácticamente. Como fosse o usuário de cocaína. Parecido. Parecido. Pero es una enfermedad autoinmune. Y en estas personas en estadio avanzado, cuando ya hay mucha fibrosis pulmonar, pueden aparecer las acropaquias. Cuando vemos acropaquia debemos buscar una patología crónica. Nunca va a ser algo agudo. Bueno, y las insuficiencias cardíacas, sobre todo la derecha, es la que causa síntomas respiratorios. ¿Y qué vamos a ver? Cuando estamos ante una insuficiencia cardíaca
pero aquí lo que podemos observar al paciente cuando está a 45 grados. Cuando ya es muy severo, incluso se puede ver ya en 90 grados cuando el paciente está sentado. Reflujo hepatoyugular, ¿saben lo que es? ¿Recuerdan? El reflujo hepatoyugular es cuando al hacer una maniobra semiológica, la compresión del hígado en un paciente que tiene hepatomegalia, podemos ver una dilatación de la vena yugular. Ese es el reflujo hepatoyugular. Y el signo clínico muy característico va a ser siempre el edema de miembros inferiores. Si es un paciente que tiene todos estos signos y tiene disnea, debemos pensar en una afección cardíaca derecha. Doutora, qual seria essa última enfermidade? Relatou? ¿Cuál? Qual seria essa última enfermidade? A insuficiência cardíaca direita, hipertensão pulmonar, refluxo hepatojugular, a terceira é Yugular, y el otro es no, él se está refiriendo a la incurgitación yugular. Incurgitación yugular es el latido que podemos ver, es muy característico. Se ve bastante bien en pacientes que ya tienen una cardiopatía en etapa dilatada. Y es el paciente que está sentado y podemos ver el reflujo. Muchas veces cuando no es muy avanzado, no es tan evidente, como hacemos la maniobra, acostamos al paciente y luego le ponemos en 45 grados y ahí se tiene que ver. Por eso en la historia clínica, el aparato cardiorrespiratorio, el examen físico dice incurgitación yugular a 45 grados, debemos poner ¿se observa? No se observa. Porque una vez que se ve a 45 grados ya es patológico. graças. Siempre es importante la historia clínica. Y el motivo de consulta. El paciente puede venir por otra afectación y durante la consulta descubrimos que el paciente tenía una tos crónica o un dolor torácico patológico, pero no fue lo que le trajo la consulta. Y siempre es muy importante los antecedentes patológicos personales y familiares. ¿Por qué les parece que es importante lo familiar? Un paciente que viene con tos crónica, expectoración hematoica, pérdida de peso, viene solo a la consulta. Un paciente con tuberculosis, ¿qué le vamos a preguntar? Si hay alguien en la familia con los mismos síntomas. Si nadie tiene síntomas, si él vive solo o acompañado. ¿Por qué? Podemos tratar al paciente, pero el paciente va a infectar a la familia. O si fue la familia la que infectó al paciente y solo tratamos al paciente, el paciente se va a curar, pero va a recaer. Por eso es importante siempre los antecedentes familiares. Salud. Bueno, en cuanto a los hábitos tóxicos, el tabaquismo es la principal causa de afecciones pulmonares. Aprendieron ya cómo calcular el índice tabáquico, ¿verdad? ¿Sí? Aprender, a gente já viu, é Já aprender, mostraram pra aprender. gente, mas não falou que não precisava. Bueno, para calcular el índice tabáquico hay que preguntarle al paciente cuántas cajetillas por día fuma él. En Paraguay, no sé si en Brasil, hay cajetillas que tienen 10 y 20 cigarrillos. A nivel
mundial generalmente son solamente 10. Entonces el cálculo del índice tabáquico se hace en base a 10. Se le pregunta al paciente cuánto fumas, te decía una cajetilla y hace cuánto tiempo, 10 años, y se calcula la cantidad de cajetillas por día por la cantidad de años fumados. Si el paciente dice que fuma 1 por día y fumó 10 años, su índice tabáquico es de 10 paquetes año. ¿Por qué es importante? Porque 10 paquetes años es nuestro punto de corte para pensar ya en afectaciones pulmonares que son secuelas del tabaquismo. Bueno, si un paciente dice que fumó hace 20 años ya, pero solamente media cajetilla por día, ¿cuánto va a ser su índice tabáquico? Va a ser de 10 paquetes años, solo porque solo estuvo fumando la mitad. Aquí en Paraguay, si el paciente dice que fuma una cajetilla por día, pero la cajetilla es de 20, va a ser 40, vamos a duplicar. Por eso es importante. Yo no sé en Brasil cómo vienen las presentaciones. Acho que 20. También, entonces siempre hay que preguntar al paciente, ¿de 10 o de 20? En otras partes del mundo no, solo es 10. Y en Paraguay la mayoría fuma de 20. ¿Por qué? Porque es más barato. Cuando un paciente tiene un índice tabáquico igual o mayor a 10 paquetes año, ya podemos pensar en cáncer pulmonar. Cuando está por debajo de 10 es poco probable, la incidencia disminuye. Y está cómo se hace el cálculo. Cuando el paciente fuma cigarrillo, está bien, podemos calcular, podemos predecir las patologías y el paciente ya puede desarrollar EPOC, si tiene predisposición ya a un cáncer pulmonar. Pero ¿qué pasa con los fumadores pasivos? El paciente que no fuma pero vive con un tabaquista. No se puede calcular. ¿Y qué es lo que pasa ahora también? Los pacientes que usan el cigarrillo electrónico, el POC, tampoco se puede calcular. No informan hacer un cálculo, por eso es que ya se están viendo enfermedades pulmonares en pacientes que llevan 1 año, 2 años con POC. Ya hay casos de pacientes con el POC, jóvenes que tienen el pulmón parecido, igual al de un fumador de 30, 40 años. Porque no se puede hacer un cálculo. Tem estudos, né, doutora? ¿Cómo? Está em estudos. No te entiendo. Está em estudos para variar e tudo mais. Sí, pero Interessante. el problema es que no hay forma de hacer un cálculo. Porque un paciente cuando está ansioso puede hacer cuántas aspiraciones, 3, 4, 5, 6. No se va a dar cuenta porque es agradable, tiene buen sabor, tiene buena fragancia. Bueno, hay otros hábitos también que debemos investigar cuando un paciente refiere a alguna molestia asociada al sistema respiratorio, y es muy importante, uno que casi siempre va de la mano con el tabaquismo, es el etilismo, la ingesta de bebidas alcohólicas. Porque esto sí es muy frecuente. Las neumonías por broncoaspiración. El paciente en estado etílico, está durmiendo, tiene un sueño muy profundo, muy pesado, puede toser, puede hacer pequeñas aspiraciones bronquiales y desarrolla después una neumonía química que es por broncoaspiración. O cuando estaba en su estado de ebriedad, tuvo algún golpe, alguna contusión pulmonar que no se diagnosticó
La miodarona. La miodarona tenemos en dos presentaciones: endovenoso para la fase aguda y vía oral para el mantenimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces el paciente va a la casa con amiodarona y la amiodarona produce mucha fibrosis pulmonar. No es para uso crónico, es para tratar la fase aguda y subaguda. Hasta 15-22 días podemos usar amiodarona. Luego ya debemos de buscar otras opciones que son los beta-bloqueantes. Y a veces llega el paciente con dificultad respiratoria, le hacemos una radiografía y vemos mucha fibrosis pulmonar y el paciente es un paciente fibrilado que se trata la fibrilación con amiodarona por 3, 4, 5 años. Porque el médico no sabía y nunca lo retiró. Por eso si tenemos desconocimientos de cómo tratar una patología que ya es del área de su especialista, hay que derivar al especialista. Podemos tratar y compensar la fase aguda, pero después debemos derivar al especialista, porque nunca vamos a saber todo sobre todas las patologías. Luego tenemos la nitrofurantoína y la mitoxicilina, pero este fármaco yo nunca vi, no sé. La nitrofurantoína sí, pero siempre la nitrofurantoína se usa en etapas por periodos cortos. Bueno, los anticonceptivos orales. Hay que recordar que los anticonceptivos orales aumentan el estado protrombótico, que quiere decir que las mujeres que usan anticonceptivos orales por tiempo muy prolongado tienen mayor predisposición a la formación de trombos. Y se ven pacientes, mujeres en edad fértil que llegan a urgencias con una trombosis venosa profunda. Cuando tenemos una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar, debemos investigar los estados protrombóticos. ¿Cuáles son los estados protrombóticos? Los estados que predisponen a la formación de trombos. Número 1, las neoplasias. Un paciente que viene con una trombosis venosa profunda o con un tromboembolismo pulmonar, debemos investigar sus antecedentes familiares y debemos buscar neoplasias. ¿Qué más debemos investigar? Si es mujer en edad fértil, el uso de anticonceptivos orales. ¿Qué más? Traumatismos, grandes traumatismos. Si el paciente tuvo alguna fractura de cadera, fractura de fémur o fractura de múltiples huesos. Quanto tempo, doutora, após? Generalmente se presenta 10-15 días después, porque el paciente estuvo encamado y al empezar a movilizar se desprende el trombo. Y ese es otro grupo, los encamados crónicos. Los pacientes secuelares que están todo el tiempo encamados, la éstasis venosa está disminuida, la circulación es más lenta y eso también predispone a la formación de trombos. Por eso es que los pacientes encamados reciben no anticoagulación, reciben antiagregación plaquetaria. Paciente se ve secular o paciente con un traumatismo craneoencefálico severo que ya quedó secular encamado, tiene que estar antiagregado para evitar o para disminuir la formación de trombos. Entonces, si una paciente en edad fértil llega a urgencias con una disnea de instalación brusca, taquipneica, y dice que tuvo una expectoración espumosa, rosada, ¿en qué vamos a pensar? Tromboembolia pulmonar. Y es una urgencia. ¿Cómo resolver